En el presente video resolvemos 6 problemas sobre semejanza de triángulos. Semana 7, Aprendo en Casa Secundaria, día 4, Matemática, tercer grado. Situación 1. ¿Cuánto mide la estatua Cristo del Pacífico situada en el distrito de Chorrillos en Lima? Si proyecta una sombra de 12,58 metros y en ese mismo instante un estudiante de 1,50 metros de estatura proyecta una sombra de 51 centímetros, nos dan 4 alternativas. Resolución. Primero realizamos la conversión de 51 centímetros a metros utilizando la regla de 3 simple para tener los datos en una misma unidad de medida, es decir, en metros. Un metro equivale a 100 centímetros. X metros equivalen a 51 centímetros. Por la regla de 3 simple, X es igual a 51 centímetros por un metro entre 100 centímetros. Centímetros con centímetros se simplifica, nos queda 51 metros entre 100, dividiendo 51 entre 100 se tiene 0,51 metros. 51 centímetros equivale a 0,51 metros. Continuamos con la resolución de la situación. 2. Representa la situación y los datos mediante dos gráficos. Representación 1. Gráfica del estudiante y su sombra. Estatura 1,5 metros. Su sombra 0,51 metros. Representación 2. Gráfica del Cristo del Pacífico y su sombra. La altura h se desconoce, es la incógnita. La sombra que proyecta 12,58 metros. 3. Observa los triángulos ABC y ADE. Son semejantes. Tienen un ángulo recto y comparten el ángulo A. El ángulo recto en la representación 1 es C. El ángulo recto en la representación 2 es C. Y tienen el mismo ángulo A. 4. A partir de las representaciones, halla el valor de la altura de la estatua por semejanza de triángulos. Por semejanza de triángulos se tiene lo siguiente. La altura entre 1,5 metros es igual a la sombra 12,58 metros entre 0,51 metros. Despejando h se tiene 1,5 metros por 12,58 metros entre 0,51 metros. Simplificamos metros con metros. Multiplicando 1,5 por 12,58 nos da 18,87 metros entre 0,51. Dividimos, nos da igual a 37 metros. La altura es igual a 37 metros. La altura del Cristo del Pacífico mide 37 metros. Respuesta alternativa A. Situación 2. Los alcaldes de 3 distritos de la región Cusco planean construir un pozo para abastecer de agua a sus respectivas comunidades. Cada alcalde desea que las conducciones de agua hasta su distrito no sean más largas que las de cualquiera de sus vecinos. Por ello han decidido que el lugar de perforación se encuentre exactamente a la misma distancia de las 3 comunidades. ¿Cuál es el punto notable que permitirá cumplir con las condiciones de los alcaldes? Nos dan 4 alternativas. Resolución. Mediante un gráfico representamos la situación. Trazamos el triángulo determinado por la ubicación de los 3 distritos. Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3. Trazamos las mediatrices.
Son líneas que pasan por el punto medio de los lados del triángulo y forman un ángulo de 90 grados con ellos. Como se puede observar, la mediatriz del distrito 1 al distrito 2. La mediatriz entre el distrito 2 y el distrito 3. Y la mediatriz entre el distrito 1 y el distrito 3. Ubica el punto de corte de las mediatrices. El punto notable que tiene la misma distancia a los distritos es el circuncentro. Por tanto, la distancia del distrito 1 al circuncentro es D1. La distancia del distrito 2 al circuncentro es D2. La distancia del distrito 3 al circuncentro es D3. D1 es igual a D2 y esta es igual a D3. Respuesta alternativa D, circuncentro. Situación 3. Los astrónomos saben que la constelación del hemisferio norte, Osa Mayor, contiene 3 estrellas muy brillantes, Alcaid, Dubhe y Pegda, las cuales forman un triángulo ABC. Si la medida del ángulo B es 125 grados y la medida del ángulo C es igual a 34 grados, ¿cuánto mide el ángulo A? Observamos en el dibujo, nos dan 4 alternativas. Recuerda, en un triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Tenemos el triángulo ABC. El ángulo de A es lo desconocido, X grados. El ángulo B, 125 grados. Y el ángulo C, 34 grados. Resolución. En el triángulo ABC, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Reemplazamos las medidas de los ángulos en el triángulo ABC. Se tiene X más 125 más 34 es igual a 180 grados. Despejando, X es igual a 180 grados menos 159 grados. X es igual a 21 grados. Respuesta alternativa A. Situación 4. La columna de la izquierda presenta diferentes figuras de triángulos en las que aparece la recta VM. Asocia cada figura con el nombre que recibe esa recta. Resolución. Para responder a la indicación, revisaremos en qué consiste cada línea o recta del triángulo, es decir, la recta VM. Tenemos las definiciones, luego asociamos la línea con el nombre que le corresponde. Altura. Segmento perpendicular a un lado trazado desde el vértice opuesto. Segmento perpendicular, aquí tenemos 2, trazados desde el vértice opuesto. Entonces, la cuarta figura es la altura. Mediatriz, recta perpendicular a un lado que pasa por su punto medio. M es punto medio, perpendicular. La segunda figura es la mediatriz. Mediana, segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Punto medio M, vértice V. La figura 1 es la mediana. Bisectriz, segmento que biseca a un ángulo interior o exterior. Aquí observamos el segmento BM, parte del vértice B y divide el ángulo en 2 ángulos iguales.
La tercera figura, la bisectriz. Situación 5. En uno de los entrenamientos para las Olimpiadas de una institución educativa, 4 estudiantes, Alfredo A., Benito B., Carlos C. y David D., se ubicaron tal cual se muestra en la imagen. Si las distancias AB, BC y AD son iguales, la medida del ángulo A es igual a 72 grados y la medida del ángulo B es igual a 60 grados, calcula la medida del ángulo donde se ubica David. Nos dan 4 alternativas. Resolución. Empleamos un gráfico para representar la situación. En el gráfico completamos los datos de la situación. Medida del ángulo A, 72 grados. Está de color negro, 72 grados. La medida del ángulo B, 60 grados. La medida del ángulo D es la incógnita. También sabemos que los lados AB, BC y AD son iguales, es decir, son congruentes. Representamos con 2 líneas para identificar que son congruentes. Al unir mediante una línea los vértices CA, tengo un triángulo equilátero ABC, cuya medida de sus ángulos internos es 60 grados. Entonces, la medida del ángulo A es 60 grados, la medida del ángulo B 60 grados y la del ángulo C también 60 grados. 4. Y hemos indicado la simbología, las 2 rayitas que nos indica que son congruentes, es decir, tienen la misma medida. 5. Ahora calculamos la medida del ángulo CAD, este pequeño ángulo. Como la medida del ángulo A, es decir, BAD, mide 72 grados y el ángulo BAC mide 60, restamos 72 menos 60. Entonces, la medida del ángulo CAD es igual a 12 grados. 6. Tenemos el triángulo isósceles ACD. La medida del ángulo ACD es igual a la medida del ángulo CDA. Ahora calculamos cuánto mide el ángulo ADC. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. La suma del ángulo que mide 12 grados más este ángulo más el otro, estos ángulos son iguales, nos debe dar 180 grados. Entonces se tiene 2 veces la medida del ángulo ADC, que es igual al otro ángulo, es igual a 180 grados menos 12 grados. Resolviendo, la medida del ángulo ADC es igual a 84 grados. Entonces, el ángulo donde se ubica David es 84 grados. Respuesta alternativa D. Situación 6. Un alpinista escala la montaña Huascarán que forma un ángulo con respecto al plano horizontal, como se observa. Cuando el alpinista asciende 50 metros, llega a una altura de 30 metros. ¿A qué altura se encuentra el alpinista cuando ha recorrido 75 metros? Nos dan 4 alternativas. Resolución. Hacemos un gráfico de los datos del problema. Cuando el alpinista asciende 50 metros, llega a una altura de 30 metros. Tenemos el triángulo ABC, recto en B. Cuando el alpinista recorre 75 metros, es decir, 50 más 25, ¿a qué altura llega? H. Tenemos el triángulo AED. 3. Observa que los triángulos ABC y AED son semejantes.
tienen un ángulo recto y comparten el ángulo A. 4. A partir de la relación entre la altura y recorrido por semejanza de triángulo se tiene altura entre 75 metros es igual a la altura 30 metros entre 50 metros. Despejando H se tiene 30 metros por 75 metros entre 50 metros. Simplificamos metros con metros, décima, décima, quinta de 75, 15, quinta de 5, 1, 3 por 15, 45. La altura es igual a 45 metros. Respuesta alternativa B. Haz clic en la descripción del video en el enlace con el título Blog Aprendo en Casa Matemática Secundaria, donde encontrarás videos de primer grado, segundo, tercero, cuarto y quinto del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas Secundaria. Suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.